A continuación, contamos con la presencia de la entidad mexicana de acreditación. Nos acompaña su director técnico, el ingeniero Carlos Rangel Herrera, con más de 25 años de experiencia en temas de acreditación. Actualmente es director técnico de la entidad mexicana de acreditación, donde también fue gerente de laboratorios por varios años. Ha participado en varios foros nacionales e internacionales como ponente representando a la EMA. Forma parte del padrón de evaluadores y expertos técnicos, donde está calificado como evaluador líder para laboratorios de ensayo, calibración y proveedores de ensayos de aptitud y líder para laboratorios clínicos y producto. A nivel internacional, es evaluador par en las cooperaciones regionales de África y América, por lo que ha participado en evaluaciones a otros organismos de acreditación como Jordania y Etiopía, por mencionar algunos. Nuestro ponente nos presentará el tema la acreditación y las mediciones. Recibamos al ingeniero Carlos Rangel Herrera. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora Elisa. Muchísimas gracias. Best Reference, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este importante simposio de metrología dorada. Para nosotros como EMA, pues es un orgullo que nos hagan este tipo de invitaciones a las cuales con mucho gusto participamos. Nuevamente, doctora Elisa, muchísimas gracias. Y pues ahora sí que haciendo alusión a la parte de la metrología, pues vamos en tiempo, ¿no? Para cumplir con todas estas mediciones que nosotros amamos tanto. Bueno, pues gracias nuevamente y vamos a iniciar con el tema de la importancia de las mediciones y la acreditación para el cumplimiento de las normas. Y todo esto, pues, en este marco, ¿no? De que estamos todos de fiesta, ya el día de mañana, 150 años de la firma de la Convención del Metro, del Día de la Metrología, y pues, como todos sabemos, la importancia de medir bien, ya lo mencionaba hace rato la doctora que dio la ponencia previa, pues estas mediciones son totalmente importantes. Aquí, en la presentación que me toca dar el día de hoy, precisamente vamos a conjuntar estos actores. Ya también por ahí en las pláticas previas, pues estuvo el maestro Arquímedes del CENAM, entonces todos vamos conjuntando este punto. Adelante. Pues como todos sabemos hoy en día, pues lo más que andamos buscando siempre nosotros como usuarios, como consumidores, todos buscamos que los pues servicios, productos, procesos cumplan con nuestras expectativas, ¿no? Pero realmente para que esto cumpla con nuestras expectativas, pues debe de haber todo un sistema funcionando atrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos actualmente este Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, que pues realmente aquí en México, pues en el 2020, precisamente, como todos recordarán, el 1 de julio del 2020, se publicó nuestra Ley de Infraestructura de la Calidad, precisamente que tiene que ver ya con todo este sistema de trabajando en su conjunto de una manera pues ya mucho más visible, ¿no? Cada uno de los engranes de esta gran maquinaria que es el sistema de infraestructura de la calidad. Bueno, adelante, pero a nivel internacional, pues realmente este concepto, si le avanzan por favor a la siguiente lámina, este concepto de infraestructura de la calidad, pues ya tiene algunos años, ¿no? Principalmente desde el 2008 ya la Organización para los Países en Desarrollo, el Desarrollo de la Industria de las Naciones Unidas, pues en conjunto con la ISO, pues ya manejaban este concepto de infraestructura de la calidad que precisamente está enfocado para dar este o está con este objetivo de avanzar rápidamente, de ser competitivos, facilitar la creación de capacidad comercial y el desarrollo económico. Pero, pues, ¿qué es la infraestructura de la calidad? Si pasamos a la siguiente lámina, que aquí es donde vamos a ver esta cuestión de interacción entre la acreditación, ¿sí? Que es una parte pues, muy importante. Como lo mencionaba hace un momento, nosotros ya aquí en México tenemos desde el 1 de julio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación precisamente este, pues la Ley de Infraestructura de la Calidad, que como también lo mencionaba o lo menciona en sus transitorios, pues
con la entrada en vigor a los 60 días hábiles, entrando en vigor pues el 31 de agosto del 2020, derogando así a la eh, pues Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta Ley de Infraestructura de la Calidad pues es de una aplicación obviamente obligatoria, aplicando en todo nuestro territorio nacional. También, pues, ahorita comentando, actualmente todavía no tiene su reglamento, pero esperemos que ya pronto tengamos a su reglamento. Sin embargo, ¿qué es lo que es la infraestructura de la calidad? ¿Qué es el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad aquí en México? Que es donde entra o donde interactúan lo que nos ocupa el día de hoy, ¿no? La importancia de las mediciones y la acreditación. Pues como ya lo estuvimos viendo en las diferentes ponencias del día de hoy, pues necesitamos tener un sistema nacional de metrología muy fuerte. Aquí, pues ahora sí que sin temor a equivocarme y con el orgullo de contar con nuestro queridísimo CENAM, tenemos esa fortaleza aquí a nivel nacional de tener un Instituto Nacional de Metrología muy fuerte a nivel de cualquier otro del mundo, con sus capacidades reconocidas a nivel internacional. ¿Sí? Entonces también, pues debe, adicional a eso, para que todo el mecanismo del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad debe de funcionar. Aquí vemos los cuatro actores, ¿no? Que es la metrología, como ya lo mencionaba, como los cimientos, la base de la pirámide, la normalización, que es donde se establecen todos esos requerimientos, todos esos requisitos, incluso, pues esta ley de infraestructura de la calidad precisamente nos habla de esta fortaleza de que a diferencia de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues tiene muchísimo más artículos donde se precisan varias situaciones importantes de lo que es la metrología en el sistema. Entonces, hablamos de la normalización, que, bueno, en un eh, panorama más amplio, pues también considera lo que ahora es ya en nuestra ley de infraestructura de la calidad, la estandarización. Ahora habla esta ley de infraestructura de la normalización y la estandarización, que es donde vamos a poder encontrar todos estos requisitos, reglamentos que se deben de cumplir. Ajá, pues precisamente para poder llevar a cabo la evaluación de la conformidad. ¿Y qué es la evaluación de la conformidad? Es precisamente la determinación del grado de cumplimiento de qué, pues ya sea de una norma oficial mexicana, de un estándar, como ahora se establece en la ley de infraestructura de la calidad, el cumplimiento de alguna norma internacional, ¿sí? Entonces, todo esto evalúa a la evaluación de la conformidad. ¿Y quiénes son los que van a hacer esta evaluación de la conformidad? Pues también la ley de infraestructura de la calidad, pues lo precisa, ¿no? Que serán los laboratorios de ensayo, calibración, de medición, las unidades de inspección, los organismos de certificación. También encontramos, entre otros, a nivel internacional, que se consideran como organismos de evaluación de la conformidad, precisamente los productores de materiales de referencia, los proveedores de ensayos de aptitud, ¿sí? Pero también esta ley de infraestructura de la calidad, y aquí es donde amarra precisamente esta cuestión de la metrología y la acreditación, dice que la evaluación de la conformidad solo podrá ser hecha por aquellos organismos de evaluación de la conformidad que estén acreditados, ¿sí? Y también, y en su caso, aprobados. También recordemos que existe la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas aquí en nuestro país, que precisamente, también lo dice ya la ley de infraestructura, bueno, ya también lo decía, pues la ley federal sobre metrología y normalización, que para hacer la evaluación de la conformidad de una norma oficial mexicana, de un estándar, una norma internacional o cualquier otra disposición técnica referida en estas normas oficiales mexicanas, además de la acreditación, pues vamos a necesitar la aprobación. ¿Y quién emite esa aprobación? Pues la aprobación la va a emitir aquellas autoridades normalizadoras, entiéndase por autoridades normalizadoras, pues, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? La Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las eh, eh, autoridades normalizadoras. Entonces, aquí sí ya vemos que la evaluación de la conformidad tiene que estar hecha por aquellos organismos que estén acreditados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un laboratorio de calibración, un laboratorio de ensayos, pues forzosamente vamos a tener estas mediciones. Estamos obligados a hacer una correcta medición y todo esto lo vamos a lograr precisamente con todo este
mecanismo de la infraestructura de la calidad. Adelante, por favor. Entonces también, ya viendo de una manera pues muy gráfica, vemos aquí ya la aplicación de esta pues infraestructura de la calidad que precisamente en esta norma, en esta presentación o en esta lámina, vemos que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas, esta lámina, donde dice que estas normas mexicanas, oficiales mexicanas, precisamente van a proteger los objetivos legítimos de interés público. ¿Y por qué son objetivos legítimos de interés público? Porque ya por ser simple hecho de ser seres humanos, tenemos el derecho a la protección de esto, que es la salud cómo no va a aplicar una correcta medición en la salud, ¿no? Una cuestión tan solo desde la propia pues cuando nos toman la temperatura, cuando nos extraen sangre, pues la cantidad de sangre tiene que estar con un volumen correcto, el tiempo que tiene que estar procesándose todas estas muestras, el mercado nacional, todo lo que existe en el mercado nacional, por ejemplo, los productos eléctricos que hay que medir, pues que la resistencia, que el grosor de los cables, entonces si vemos en todo existe esta parte de las mediciones. El cuidado al ambiente, no se diga, cuántas normas no existen precisamente que llevan esta medición y precisamente como les mencionaba hace un momento, que la importancia de las mediciones y la acreditación, porque es un conjunto que opera a nivel ya internacional, reconocido a nivel internacional, que lo que es la infraestructura de la calidad, que es donde están totalmente interactuando pues las mediciones y la acreditación, precisamente la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, precisamente para que puedan hacer esa actividad de evaluación de la conformidad. ¿Contra qué? Contra los documentos, las normas o los estándares o lo que ya mencioné hace un momento. Entonces, ahí se ve esta situación en que aplica otro de los objetivos legítimos, pues lo que es la seguridad vial, el comercio internacional, no se diga, de hecho, pues en los lineamientos estos del Tratado de Libre Comercio se pone como una manera de demostrar la competencia técnica es precisamente la acreditación, ¿no? Entonces, es una parte importante, lo que tiene que ver con nuestra integridad física, protección a los trabajadores. Hay pues bastantes normas emitidas por digo, tan solo aquí en México, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tienen que ver pues con cuestiones de iluminación, con cuestiones de ruido, y en todas ellas se requieren mediciones correctas, que como ya lo mencionaban por los ponentes previos, tienen que tener una trazabilidad metrológica a patrones nacionales. También lo establece nuestra ley de infraestructura de la calidad, ¿no? Que debe de haber en alguno de los artículos, establece que cuando las normas oficiales mexicanas, como todos sabemos, pues existan los procedimientos de evaluación de la conformidad, los famosos, o que todos conocemos como los PECs, indican que cuando en esos PECs o en esos procedimientos de evaluación de la conformidad se requieran mediciones, esas mediciones tienen que tener la trazabilidad a los patrones autorizados por la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, pues, otra muestra más de la importancia o la interacción de las mediciones con la acreditación. Adelante, por favor. Bueno, y pues importante, ¿no? Decirlo, que ya lo mencionaba y no me canso de decirlo, que en México tenemos a nuestro queridísimo CENAM como el Centro Nacional de Metrología, nuestro laboratorio primario. También existen los laboratorios con otros patrones, como es el ININ y como es el INEC. Entonces también existen todos estos, pues, institutos, el instituto, el CENAM precisamente pues contribuye de manera significativa en todo lo que es la metrología en nuestro país y esto nos permite pues precisamente tener mediciones homogéneas o equivalentes con los países que nosotros tenemos relaciones comerciales y todo esto también pues como lo mencionaba hace un rato a través de laboratorios o organismos de certificación de por ejemplo de producto, de unidades de inspección, laboratorios de ensayo, calibración, incluso tenemos acreditados laboratorios forenses, laboratorios clínicos con la norma 15.189 y en todos existe una pues constante uso de las mediciones, ¿no? Entonces también pues no está de más decirlo que en esta ley de infraestructura de la calidad, pues como todos sabemos, existen los tres tipos de metrología, ¿no? La metrología legal, la metrología científica y la metrología industrial, que precisamente pues cada una con sus diferentes
aplicaciones, pues tiene un fin específico. Por ejemplo, pues cuántas veces no vemos en las transacciones comerciales, por ejemplo, en las básculas o como los instrumentos para pesar el funcionamiento no automático, que tenemos nuestra norma oficial mexicana, pues a lo mejor vamos a un tienda de conveniencia y vemos que tiene su báscula con un holograma pegado que fue inspeccionado, entonces esa es una metrología legal, o las bombas despachadoras de gasolina, también ahí tienen una intervención de la metrología legal, en el establecimiento de los patrones, pues ahí entra la parte de la metrología científica, ¿no? Que ahí está encargada, pues precisamente nuestro Centro Nacional de Metrología, y la metrología industrial, en toda la industria, precisamente, como lo vemos, las líneas de producción, todos sus instrumentos tienen que tener precisamente esta trazabilidad metrológica para poder tener unas mediciones equivalentes en cualquier parte del mundo. Adelante, por favor. Otro de los actores, este es uno de los que mencionábamos hace un momento, de nuestro Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, la metrología, otro la estandarización que abarca precisamente lo que mencionábamos, tanto las normas. Ajá, que si nosotros vamos a la ley de infraestructura de la calidad, pues vemos precisamente la normalización y la estandarización, hablando precisamente de cuando habla de las normas oficiales mexicanas, de la estandarización de los estándares que anteriormente, de acuerdo a la ley federal sobre metodología y normalización, eran las normas mexicanas. Entonces, todos estos documentos precisamente establecen, ¿no? Ya sean todas las especificaciones, atributos o métodos de prueba, que se van a aplicar a un producto, proceso o servicio y que, o por consecuencia, pues cuando exista en estos documentos que se haga alusión a mediciones, todas estas deben de tener una trazabilidad. Entonces ahí vamos cerrando este circulito, ese diagrama que veíamos, ¿no? De los cuatro pilares del sistema de infraestructura de la calidad. Vimos hace un momento lo que es la metrología, ahora estamos viendo la parte de la estandarización, de la normalización. Continuamos en la siguiente lámina viendo la parte de lo que es la evaluación de la conformidad. Adelante, por favor, que como les mencionaba hace un ratito, les platicaba hace un momento, que esta es la evaluación de la conformidad, precisamente es el proceso técnico que permite demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, los estándares, las normas internacionales que ahí mismo se refieren o de otras disposiciones legales. ¿Cuál podría ser otra disposición legal? Pues, por ejemplo, actualmente hay un esquema de evaluación de la conformidad que son los controles volumétricos, que no hay una norma oficial mexicana como tal para ese proceso, pero sí están los anexos técnicos que emite el SAT de la resolución de la miscelánea fiscal. Entonces ahí podría entrar otra disposición legal. Y dentro de esta evaluación de la conformidad, también nos lo dice la propia definición, así como lo establecido en nuestra Ley de Infraestructura de la Calidad, que comprende tanto a los procedimientos de muestreo, prueba, inspección, evaluación, certificación, entre otros, ¿no? También lo menciona así, y obviamente, pues de los eh, organismos de evaluación de la conformidad que más conocemos o más tenemos presentes, pues son los laboratorios. ¿Laboratorios de qué? Pues puede ser laboratorios de calibración en todas sus magnitudes de masa, de temperatura, de presión, de flujo, volumen, etcétera. Los organismos de certificación también, ¿no? Que vemos qué son estos organismos de certificación, pues son los que se tratan precisamente de asegurar que un producto se ajusta a las normas que le aplican o un servicio es conforme a las normas, ya sea de sistemas de gestión de gestión, la famosa ISO 9001, de ambientales, ¿no? Que vemos la 14000, etcétera, y seguridad y salud en el trabajo. Y también tenemos organismos como organismos de certificación, tenemos aquellos que son los organismos de certificación de producto, ya lo veíamos, todo donde vemos nosotros un producto y aparece una leyenda de NOM, ¿no? Es un producto que está certificado, que ya cumplió con todo un proceso, pues ya ese producto pues ya fue medido, ya fue probado, ya a lo mejor existen ciertos procesos productivos o durante el proceso de certificación que tiene que intervenir una unidad de inspección, entonces ya pasó por todo esto y muchas veces dentro de todos estos procesos de certificación existen procesos de medición, ¿no? Y específicamente cuando se trata de certificación de producto, porque también otros organismos de evaluación de la conformidad en la parte de organismos de certificación, pues son los organismos
ya lo mencionaba, de sistemas de gestión o los organismos de certificación de personas. Actualmente surge a nivel internacional una nueva figura que también ya es considerada como un organismo de evaluación de la conformidad y son los organismos validadores verificadores. Sí, entonces también estos organismos validadores verificadores se apoyan muchísimo, ya sea para verificar o para validar alguna declaración, se apoyan muchas veces en mediciones, ¿no? Y obviamente para poder eh, tener confianza en esos declaraciones de estos organismos validadores, pues se tiene que corroborar precisamente que esta trazabilidad metrológica es correcta, influyendo nuevamente las mediciones. Otro tipo de organismos de evaluación de la conformidad son las unidades de inspección. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto las unidades de inspección de instalaciones eléctricas, por ejemplo? En estos organismos de instalaciones eléctricas, pues también y se involucran muchas mediciones. Por ejemplo, tenemos acreditados organismos, perdón, unidades de inspección que a muchos de ustedes, por ejemplo, por lo menos en el área de la Comisión Ambiental Metropolitana, conocida como la CAME, son los centros de verificación vehicular. En estos centros de verificación vehicular, que la norma oficial mexicana que aplica, ya sea la 140, digo, la 47, la 45 la 47 es para automóviles que utilizan gasolina, la 45 que utilizan gas, la 147, la 167, perdón, establece ahí los límites. Entonces, todas estas unidades de inspección, que ahí mismo dice que deben acreditarse como unidades de inspección, pues interviene una cantidad impresionante de mediciones, ya sea pues en los opacímetros, en los tacómetros, en los propios dinamómetros, pues todo eso está lleno de mediciones que también la propia norma dice tienen que estar acreditados. ¿Por qué? Ahorita vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es la acreditación? Pues precisamente lo que amarra o hace que todo este mecanismo trabaje. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Es la acreditación. La acreditación es precisamente la determinación de la competencia técnica y confianza de los organismos de evaluación de la conformidad. ¿Y por qué es así? Porque esta acreditación la lleva a cabo un tercero, en este caso la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Acreditamos a nuestros organismos de evaluación de la conformidad una vez que han demostrado que cuentan con la competencia técnica para el alcance previsto. ¿Qué es esto? Si yo me quiero acreditar como laboratorio de calibración para temperatura, yo voy a obtener un alcance acreditado, que ya los laboratorios de calibración, pues sus alcances acreditados los plasman en un anexo al documento de acreditación que se llama la tabla CMC. ¿Y qué es esta tabla CMC? Pues es la tabla de capacidad y medición y calibración que llevan a cabo los laboratorios. Entonces, ya ese laboratorio, a través de la acreditación, ya demostró precisamente que tiene sus patrones calibrados, que tiene sus personal con competencia técnica para llevar a cabo esa actividad de calibración. Mencionaba, por ejemplo, van a ser, pues me acredito como laboratorio de calibración de temperatura, pero ¿en qué alcance? Pues a lo mejor de termómetros de líquido en vidrio, nada más. No, no en temperatura significa que me voy a acreditar de una sola, sin que me hayan evaluado a detalle cada uno del tipo de instrumento, termopares, los RTDs, termómetros de estos de radiación. Entonces, en el proceso de acreditación se evalúa precisamente esto, que tengan los patrones calibrados, como ya lo mencioné, que tengan el personal competente, que tengan los métodos de calibración validados o verificados. Ajá, recuerden que cuando un método de calibración o un método, de acuerdo a la norma que les aplica, que en este caso los laboratorios les aplica la norma ISO/IEC 17025, que la versión actual es la 2017. Ajá, eh, nosotros como entidad de acreditación nos aseguramos a través de este proceso de evaluación que incluye que va un grupo evaluador, un equipo evaluador como se conoce a nivel internacional, que va con la competencia técnica correcta para evaluar si el organismo que está solicitando su acreditación como laboratorio cumple tanto con lo mencionaba ya, trazabilidad, equipos, instalaciones,
personal capacitado, un proceso de estimación de incertidumbres adecuado. Pues todo esto es lo que hace la acreditación. Por eso es tan importante lo que mencionábamos, ¿no? Por la importancia de las mediciones y la acreditación, porque ya la acreditación precisamente evalúa todo esto. Y otra cuestión que también es importante, ahorita hablaba nada más en la parte de laboratorios de calibración. Otro punto que es importante en esta acreditación es una herramienta y totalmente independiente, sólida y global, reconocida a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nosotros como entidad de acreditación somos signatarios firmantes, miembros plenos de los acuerdos de reconocimiento mutuo que existen a nivel internacional, que lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que se llama la cadena de confianza, pero esto es un lineamiento que indica desde la parte internacional la importancia de esta acreditación, ¿sí? En la cuestión de las mediciones. Adelante, por favor. Vemos la siguiente lámina y en esta parte de la em, acreditación, pues explicando brevemente lo que somos en EMA, pues ya tenemos afortunadamente 26 años acreditando a los diversos organismos de evaluación de la conformidad, que ya lo mencionaba, que muchos de ellos pues involucran una cantidad impresionante de mediciones, como ya lo platicábamos hace un momento, pues en esta parte de por qué es tan importante la acreditación y las mediciones, porque en la acreditación nosotros evaluamos precisamente que ese candidato a ser laboratorio o unidad de inspección o organismo de certificación, por ejemplo, organismo validador verificador, productor de material de referencia o productor de ensayos de aptitud, tengan precisamente esta trazabilidad metrológica, un origen reconocido, ¿no? Como son a través de nuestro SENAM, pues con sus capacidades de medición y calibración reconocidas en el BIPM sin mayor problema, entonces todo eso lo hacemos a través de nuestros procesos de acreditación. Actualmente la entidad ha emitido un poco más de 8.200 acreditaciones en los diversos sectores, como los hemos estado platicando. Nosotros, pues, somos aquí en EVA 150 colaboradores, obviamente divididos en diferentes áreas de especialidad para poder estar atendiendo la necesidad de estas acreditaciones. Y tenemos un padrón de evaluadores que ya lo mencionaba hace un momento. Para poder nosotros llevar a cabo estas acreditaciones, pues tenemos que tener o estar allegados de personas con el expertise suficiente, expertise o muy cerca, nos apoyan a nosotros y son nuestros, también otra parte muy importante y muchos de los que están ahorita atendiendo aquí este webinar, pues incluso son miembros del padrón de evaluadores y expertos técnicos de EMA. ¿Sí? Entonces, vemos ahí esta situación importante. Adelante, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver una, pues de manera como más gráfica o más resumida, la cantidad de esquemas de evaluación de la conformidad y esquemas de acreditación, donde sin duda la metrología es un factor muy importante, ya lo mencionaba en los laboratorios de ensayo y calibración, donde pedimos precisamente, pues, dentro de estos procesos, la definición la fuente de trazabilidad, todo esto queda plasmado en el caso de las laboratorios de calibración en sus tablas MC, entonces ahí vemos otra parte. Las unidades de inspección, hay muchas unidades de inspección donde las mediciones son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, perdón, una unidad de inspección tiene que ver, por ejemplo, con información comercial. Aquellas unidades de inspección que evalúan las etiquetas. Y ahí también intervienen mediciones, porque hay que estar midiendo precisamente que la etiqueta, la letra de la etiqueta tenga cierto tamaño, ciertas especificaciones. Otro manera otra muestra de cómo interactúan ahí la normalización, en las normas, en los estándares están establecido el tamaño de letra, lo que debe de contener la etiqueta, entre la metrología, porque tienen sus instrumento calibrado y la acreditación que va a evaluar que realmente esta evaluación se esté llevando por el personal adecuado, que tengan los equipos calibrados, trazabilidad metrológica. Existen diferentes esquemas de acreditación donde se tiene que, además de estar evaluando precisamente que el instrumento
con el que se hace la medición esté calibrado, también se evalúa que este instrumento esté verificado, ¿no? O sea, una verificación periódica precisamente para determinar o garantizar que ese equipo mantiene las condiciones adecuadas para poder ser confiable en sus resultados, ¿no? Tenemos otros esquemas de acreditación, la 17065 que habla o que establece los requisitos de competencia para los organismos de certificación de producto. Tenemos, ya lo mencionaba hace rato, la doctora de la 17034 con los productores de materiales de referencia, los proveedores de ensayos de aptitud, la 17043, 17021 aplica para los organismos de certificación de sistemas de gestión. Vemos ahí, pues, quién son los organismos que certifican la 9001, que es una de las normas pues, mucho más conocidas, pero también está la 45.000, la 50.000, la 22.000, todo esto tiene que ver con estas normas de sistemas de gestión. Tenemos otra norma de la serie 17.000. La serie 17.000 a nivel internacional, pues habla precisamente de la evaluación de la conformidad, ¿no? Una de las pues más nuevas es esta de organismos validadores verificadores, que es la 17.029, ajá, y también tenemos la norma de laboratorios clínicos, que es la 15.189. Entonces vemos ahí una cantidad bastante importante de normas de la serie 17.000 que tienen que ver con evaluación de la conformidad, y en toda esta evaluación de la conformidad, si ustedes ven ahí en la pantalla, pues intervienen mediciones en todo momento, ¿no? Entonces, aquí toma trascendencia esta cuestión. Adelante, ya de manera, pues, in- como más gráfica, vemos aproximadamente cuántos tenemos en cada uno de nuestros esquemas de acreditación. Tenemos aproximadamente 2.456 laboratorios de ensayo que en todo momento pues están midiendo. Ahí está la interacción de las mediciones y la acreditación. Ya lo mencionaba hace un momento porque es tan importante, porque se evalúa que tengan la competencia técnica, se evalúa que tengan la trazabilidad adecuada, que los intervalos de medida donde están calibrados los instrumentos son los que se requieren, ¿no? Porque a lo mejor la norma establece que se mide una temperatura, no sé, entre 10 y 20 grados Celsius, y el instrumento está calibrado en 30 grados Celsius cuando la norma pide otro. Entonces, todo esto es lo que se evalúa en estos procesos de acreditación, ¿no? Que esté el instrumento calibrado, que las características metrológicas de este instrumento de medición o este equipo de medición que interviene en este ensayo, en esta calibración, sean las correctas, ¿no? Que se hagan las otra parte importante de esta acreditación y las mediciones es, por ejemplo, ¿qué caso tiene que si yo soy, por ejemplo, un laboratorio de ensayo o de calibración, mando calibrar mi patrón, pero no actualizo los datos del informe de calibración o del certificado de calibración en mis cálculos para estimar la incertidumbre? Pues ya no tuvo caso, ¿no? Porque ya el informe de calibración, el certificado de calibración va a traer un error, una incertidumbre, que si no lo actualice en la hoja de cálculo donde debería de actualizarlo, pues ahí ya no existe precisamente esta trazabilidad de la medición. Entonces, sí es importante que esta relación tan estrecha que existe entre las mediciones y la acreditación, porque precisamente puede parecer como muy reiterativo, pero es de lo que se encarga o lo que garantiza esta acreditación, que estos organismos de evaluación de la conformidad sean técnicamente competentes, que hayan a través de la demostración del cumplimiento con los requisitos aplicables en cada una de las normas que ya les mencioné hace un momento en la gráfica anterior, cumplan, ¿no? Entonces también tenemos 1.537 acreditaciones como laboratorios de calibración en todas sus magnitudes: temperatura, presión, humedad, flujo, volumen, em, viscosidad, etcétera. Entonces, unidades de inspección tenemos 3.404 en las diferentes materias, que son, pues, ya lo mencionábamos, unas materias de producto, seguridad y salud. Entonces, también hay una cantidad importante, 602 acreditaciones como organismos de certificación, ya lo mencionaba, de organismos de certificación de sistemas de gestión, organismos de certificación de producto, organismos de certificación de personas. ¿Sí? Por ejemplo,
un organismo de certificación de personas, pues va precisamente evalúa, a lo mejor en ensayos no destructivos, ¿no? Existen estándares para ensayos no destructivos. Ahí también, por ejemplo, tiene que tener para a lo mejor medir una fractura, una fisura en algún material. Yo soy una persona que me quiero certificar en ensayos no destructivos, ¿no? Que pueden ser líquidos penetrantes. Estos líquidos penetrantes tienen sus características metrológicas. Estos, una fisura, si yo quiero ver una fractura, alguna grieta, tengo que utilizar un instrumento, ya sea un ultrasonido que debe de estar calibrado o debe de utilizar algún instrumento de medición para ver la longitud o profundidad de esa grieta. Entonces ahí vemos ejemplos claros de la aplicación, ¿no? De la interacción que hay en los esquemas de acreditación y las mediciones. Otros programas, ya lo mencionaba, los productores de materiales de referencia, también, sin duda, pues la trazabilidad metrológica es esencial, las mediciones ni se diga, ni se discute. Los proveedores de ensayos de aptitud, otra cuestión igual, ¿no? También, precisamente, estos ensayos de aptitud que van su intención es precisamente apoyar para evaluar que un laboratorio puede identificar si su desempeño está siendo el correcto, porque recordemos que la norma 17025 en esta parte se hace dos segmentaciones muy importantes. Una es la validez de los resultados, ¿no? El aseguramiento de la validez de los resultados, y otra es medir el desempeño con otros, que es a través de la práctica o la participación en ensayos de aptitud, que también es importante mencionar a nivel internacional. Se modificó que a nosotros como entidades de acreditación, con signatarios de los acuerdos de reconocimiento mutuo, debemos de dar cabal cumplimiento. Se modificó la ILAC P9 en el 2023. Ajá, entonces ya entró en vigor ya esta nueva la ILAC P9, que habla de los ensayos de aptitud. En esta política de ensayos de aptitud, la política P9 hace ahora ya mayor énfasis que se puede participar en ensayos de aptitud o intercomparaciones de laboratorios diferentes a los ensayos de aptitud, pero también es importante mencionar que la propia documento ILAC P9 o nuestra política de ensayos de aptitud de EMA establece que, si bien es cierto que ya se puede participar en comparaciones interlaboratorios diferentes a los ensayos de aptitud, es muy clara la política que dice siempre y cuando no existan ensayos de aptitud disponibles. Entonces, esa parte tengámosla muy presente. Adelante, por favor. Y ya continuando con nuestra plática, pues ya estamos viendo, ¿no? Que cuánto interacción existe en todo este mundo de la Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Si ustedes han visto en las diferentes láminas, siempre va a estar involucrada los cuatro pilares de la infraestructura de la calidad: la metrología, la normalización o la estandarización. Eh, Me parece que tenemos 7 productores de materiales de referencia, doctora Rocío. De todos modos, con mucho gusto lo investigo, pero andamos ahí me parece que 7 son los que tenemos acreditados. ¿Sí? Entonces vemos acá al contrario, maestra, a sus órdenes. Vemos las normas técnicas establecen los requisitos, ajá, pero obviamente pues ya están establecidos los requisitos en estas normas o en estos estándares, pero su cumplimiento obviamente debe medirse, verificarse y validarse. Eso no es discutible, y vemos acá, por ejemplo, una norma de calidad del agua, ¿no? Que establece los límites máximos de plomo, ¿sí? Que requiere obviamente un laboratorio acreditado que haga esa medición con trazabilidad metrológica y confiabilidad. Y cuando hablamos que va a hacer esta medición con trazabilidad metrológica, no es solo que tenga los instrumentos calibrados, ¿no? Sino que tenga un procedimiento de ensayo validado o verificado, dependiendo. Recordamos que si es un procedimiento de ensayo que no está normalizado, que se tiene que validar, y si es un procedimiento de ensayo que sí está normalizado, lo único que se tiene que es verificar. Pero en esa verificación interviene precisamente pues el uso de materiales de referencia certificados, interviene el uso de equipos calibrados, el uso de la participación de personal capacitado. Entonces todo eso se evalúa en esta
acreditación precisamente para lo que dice acá, la confiabilidad de esa medición, de ese resultado. Adelante, por favor. Entonces, continuamos y ya aquí nos dice precisamente esta interacción, ¿no? La norma dice el qué, la medición nos dice cuánto y la acreditación asegura que ese cuánto es confiable. Aquí es donde tenemos como resumen de todo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Ya está escrito los requisitos, la medición nos va a decir cuánto y ya esta acreditación pues, asegura que ese cuánto es confiable a través de lo que ya platicamos de toda la interacción de materiales de referencia certificados, obviamente pues que estén vigentes, todo lo que interviene en el uso de esto y que precisamente está evaluado en la acreditación. Bueno, adelante por favor. Y pues siempre vamos a estar, y más ahorita en estos días, se requieren mediciones confiables. Ajá que precisamente, ¿qué es estas mediciones confiables? Pues te emite una nueva norma que va a requerir esta nueva norma, precisamente un nuevo equipo, métodos comprobados, nuevas tecnologías. Pues, ustedes que también están muy metidos, pues ahorita en las mediciones, ya en qué orden andan, ¿no? En el orden de las nanomediciones, entonces tiene que precisamente todo lo que mencionamos acá, métodos comprobados, validados, las habilidades metrológicas acordes a estos alcances y personal técnicamente calificado. Entonces, todo esto está aquí claramente en esta gráfica, lo que es el sistema de infraestructura de la calidad. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, ya algunas de las aplicaciones, ejemplos de la acreditación donde las pues mediciones son muy importantes, las vemos adelante en la siguiente lámina, en la industria agroalimentaria, pues podemos ver todo lo que tiene que ver con sanidad agropecuaria, sanidad animal, sanidad vegetal, sí, certificación de agrícola de empresas responsables, en todas estas intervienen pues esta validación de métodos correctos, toda la determinación de niveles confiables, que al final de cuentas involucran mediciones, ¿no? Productos para determinar la cantidad de residuos en los plaguicidas, también es una importante muestra de lo que es la medición, pruebas, inspecciones y certificación en bebidas alcohólicas, ¿no? En el área agroalimentaria, también el nivel de alcohol, a nivel de cuestiones de aditivos, etcétera. Adelante, por favor. En la parte ambiental, mediciones siempre, ¿no? Lo que hablan la parte de los centros de verificación vehicular que tanto hemos mencionado, ahí vemos emisiones contaminantes, los residuos las industrias, todo lo que emite de residuos, hay que estarlos midiendo para que estén dentro de los máximos, los niveles máximos permitidos que establecen las normas oficiales mexicanas, tiene que estar ahí esta cuestión, la huella de agua, el agua, por ejemplo, tenemos programas de acreditación, tenemos actualmente EMA, el programa de acreditación de la NMX 179, ¿no? Que habla de la medición de grandes volúmenes de agua. Ahí también intervienen, pues, estos medidores, grandes medidores de flujo, la trazabilidad metrológica, las inspecciones permanentes a estas mediciones que están haciendo, etcétera. Adelante, en la parte del sector automotriz también, pues, vemos la calibración de las máquinas de medición por coordenada, los dinamómetros vehiculares que se utilizan en los centros de verificación vehicular que tienen que estar calibrados, ajá, en diferentes magnitudes que intervienen en ellos, los tacómetros, incluso pues todo lo que tiene que ver con metodología dimensional, de volumen, de flujo, de resistencia de materiales, etcétera. Aquí vemos una parte importantísima. Pero todo esto, pues, como les mencionaba hace un momento, a nivel internacional se pide que para demostrar esta competencia técnica sea a través de la acreditación como una de las herramientas. En la parte del sector salud también vemos una cantidad impresionante que interviene en las mediciones. Adelante en la lámina que sigue, por favor. Sí, los laboratorios clínicos para todo lo que tiene que ver, pues, la parasitología, la química clínica, cuántas veces no nos requerimos pues está comprobado que una gran mayoría, y si no me equivoco, uno, un gran porcentaje de las decisiones que los médicos toman se ven apoyadas siempre en los análisis, en los resultados de análisis clínicos, ¿no? Y pues obviamente
para que sea un buen diagnóstico por parte de un médico, pues tiene que apoyarse en un resultado confiable y este resultado confiable, pues tiene que involucrar unas mediciones, sin duda, con toda la trazabilidad metodológica que permita dar precisamente esa certeza en la medición. Adelante. En la parte del sector turismo, pues también intervienen muchos sectores, lo que son las mediciones, por ejemplo, en las albercas, ¿no? Que tengan los límites ahí de permitidos de los requisitos sanitarios, los niveles que permite la norma oficial mexicana, en el buceo, los instrumentos de medición de los buzos, en los campamentos también, cuestiones de longitud, de distancia, etcétera. Entonces, todo esto interviene una importancia, y todo esto, insisto, además de que lo que se establece en los requisitos internacionales, la propia ley de infraestructura de la calidad dice que todo esto de evaluación de la conformidad tiene que ser hecho por organismos que estén acreditados y donde aplicada, pues em, aprobados por la autoridad normalizadora. Adelante, por favor. En el sector vivienda, otra parte importantísima, ¿no? ¿Cuánto no tenemos que tener? Pues la cuestión eléctrica con mediciones confiables, la NOM 01, ¿no? Para que pueda confiar que nuestra instalación es confiable. Ya, adelante, si te regresas, por favor, una lámina. Ahí en el sector vivienda, actualmente se emitió por la Comisión de Nacional del Agua la NOM 12, que tiene que ver precisamente con todos estos aditamentos para el uso del agua, la eficiencia energética, etcétera. Una cantidad impresionante de mediciones. Ahora sí, la siguiente lámina, por favor. En electrodomésticos, ¿no? La seguridad, las pruebas que se le hacen a todos los electrodomésticos, precisamente de eficiencia energética, lo que les mencionaba hace un momento, de la etiqueta, el etiquetado comercial, cuántas veces no hemos visto por ahí que todos los equipos tienen estas etiquetas, las pruebas de metal mecánica, en todo ahí, siempre utilización de mediciones. La que sigue, por favor. Sí, en tecnologías de la información también vemos bastantes usos de mediciones. Tenemos el sistema de gestión de tecnologías de la información, de la seguridad de la información, de la privacidad de la información, etcétera. Adelante. Sí, y aquí lo vemos claramente, ¿no? Que un producto o proceso o servicio es confiable y competitivo al contar ¿qué? Con un cumplimiento de una norma o lineamiento que le aplicara, una adecuada medición, y esto obviamente pues unas pruebas, inspecciones y certificaciones que sean técnicamente competentes. Adelante y vemos lo que es la famosa cadena de confianza, porque aquí estamos hablando mucho de lo que es la acreditación, pero pues también nosotros como entidad de acreditación, para poder decir que somos técnicamente competentes, tenemos que estar sujetos a evaluaciones. ¿Evaluaciones de quién? Pues ya sea de nuestras autoridades normalizadoras, que fueron quienes nos otorgaron la autorización para operar como entidad de acreditación, o de parte de los organismos internacionales de acreditación, como vemos aquí de la parte de IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, que involucra todo lo que tiene que ver con la certificación o los organismos validadores, verificadores, o la parte de ILAC, que habla específicamente lo que es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, que si bien su nombre nada más dice la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, también involucra aquí tanto a los productores de materiales de referencia, a los proveedores de ensayos de aptitud, y a las unidades de inspección, ¿sí? Entonces, ellos nos evalúan, nosotros evaluamos a los organismos evaluadores de la conformidad precisamente para que ellos evalúen el cumplimiento con los estándares, las normas, etcétera, y al final de cuentas, pues los usuarios tengan esta confianza de lo que ya mencionábamos, que sus objetivos legítimos de interés público están protegidos a través de servicios acreditados, que todos estos, pues intervino una estrecha relación entre las mediciones y la acreditación. Adelante, por favor. Y ya casi para concluir, pues vemos, ¿no? Recordándolo ya de manera resumida, las mediciones son el lenguaje de las normas. Ujú. La acreditación es el respaldo de quienes las interpretan y aplican, lo hacen con el rigor técnico que se requiere, y sin medición ni acreditación las normas serán solo buenas intenciones, sin una posibilidad de verificación o de una vigilancia correcta. Adelante, y ya, pues esta frase que todos conocemos, ¿no? Que es muy famosa, pero siempre
es totalmente aplicable y nunca, nunca la podemos olvidar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se mide con competencia no se puede confiar, que ahí es la parte importante. Y pues esta es lo que les quería platicar hoy yo de manera pues breve, pero sí, y no sé dejar pasar precisamente esta trascendencia de qué tan importantes son las mediciones en nuestros procesos de acreditación. ¿Por qué? Precisamente por lo que menciona esta lámina, ¿no? Para pues, nosotros tener como usuarios finales una confianza de lo que estamos adquiriendo, de los servicios que estamos utilizando, son confiables, que no nos van a hacer ningún daño y que todo está, estamos protegidos a través de todo este mecanismo que es el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad esta plática, ¿no? Porque digo, creo que todos los que estamos aquí nos interesa mucho este tema. Doctora, a sus órdenes. Agradecemos la participación del ingeniero Carlos Rangel Herrera. Es un orgullo saber que la EMA ha crecido tanto, que ya está presente en tantos países y Sí, con esa cantidad de laboratorios acreditados. La evaluación de la conformidad no existiría sin alguno de los actores como los organismos evaluadores de la conformidad, la estandarización, la normalización, la metrología y la acreditación, que amablemente el ingeniero Carlos Rangel nos describió en su ponencia. Ingeniero Carlos, tenemos un par de preguntas, si nos pudiera apoyar únicamente para darnos la respuesta a claro que quienes sí. nos hicieron favor de hacer preguntas aquí en el grupo. La primera es, con la finalidad de irnos preparando, si conoce los principales cambios que se incluirán en el nuevo reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad y cuándo será publicado. Mire, doctora, perdón. No tenemos como entidad una fecha cierta, sin embargo, en su momento, de hecho, alguien que quisiera entrar, actualmente está en CONAMER el proyecto de reglamento, no sabemos realmente cómo vaya a quedar, pero si a alguien le interesa, pues puede sin mayor problema entrar, está público ahí, los comentarios que se han hecho. Y entonces, pues lo que se pretende es precisamente en este reglamento se aclaren, porque hay una gran cantidad de artículos de la ley de infraestructura que citan precisamente, esto se verá en el reglamento, esto aplicará en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, en la parte de que ahorita nos incumbe en la plática de hoy, dice de qué manera la metrología actuará con estos organismos de evaluación de la conformidad, también, pero lo cita al reglamento, ¿no? Entonces, esa es la parte, pero sí, no, esperemos que salga pronto, sí será de mucha utilidad, pero una parte que como EMA sepamos, no conocemos, doctor. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿en qué áreas o disciplinas se requiere infraestructura evaluadora de la conformidad acreditada en México? Pues mire, existen muchas áreas, ahora sí que sí existe una gran necesidad, hay tenemos un estudio de aproximadamente, existen 700 y tantas normas oficiales mexicanas publicadas y una cantidad impresionante de normas mexicanas mucho más grande, y solo tenemos el 33% cubierto al momento, entonces el sector y la necesidad de infraestructura acreditada es muy grande, ajá, en diferentes sectores, pues en el sector salud, en el sector pues de cuestiones ambientales, y además ahorita como lo podemos ver con esta parte, porque a nivel internacional lo que se está enfocando precisamente esto de la acreditación es en apoyo al cumplimiento de estos famosos objetivos, ¿no? De los famosos ODS. Entonces, eso creo que tenemos hacia allá, ¿no? La parte de ahorita de la electromovilidad, también son áreas que están incursionando, áreas nuevas, que se requiere infraestructura de calidad, pero en todos los ámbitos existe una necesidad de infraestructura de la calidad. Hay áreas mucho más como identificadas, sin embargo, sí, en diferentes sectores, ya se lo mencionaba ahorita, doctora, que tenemos solo el 33%
universo de normas oficiales mexicanas cubiertas al día de hoy. Entonces, hay bastante. Muchísimas gracias por su respuesta. Agradecemos la participación de la entidad mexicana de acreditación. Una delicada labor que realizan las entidades acreditadoras de todos los países para entregar los reconocimientos a la competencia técnica, a la confiabilidad de los organismos evaluadores de la conformidad, entre otras muchas actividades que pues muchas veces no se dicen, ¿verdad? O no se exponen tan frecuentemente, pero que son actividades igualmente relevantes como lo que usted mencionaba de la firma de acuerdos de Sí, reconocimiento mutuo, además de participar como representantes de los países en diferentes foros internacionales y que pues es un gran orgullo contar con las entidades acreditadoras y en el caso de México con la EMA. sí. Aquí nada más, si me permite, digo a manera de orgullo también, doctora, pues que en EMA diferentes integrantes de esta entidad, pues tienen cargos internacionales, ¿no? Por ejemplo, nuestra directora general es la vicepresidenta de la cooperación de ILAC, lo que mencionábamos hace un momento. El gerente de unidades de inspección tiene un cargo en la cooperación interamericana de acreditación. La directora ejecutiva también tiene un cargo internacional. La gerente de comunicación e imagen también es responsable de las redes de estas cooperaciones. Entonces, como usted bien lo mencionaba, pues siempre andamos a estos niveles, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta, si nos apoya nada más, Claro ingeniero. que sí, doctora, con mucho gusto. Nos comenta David Martínez que en el sector biomédico no se aplica la metrología. ¿Podría ser por falta de regulación? ¿Cuál es su opinión? No, de hecho, sí hay muchas aplicaciones en el sector biomédico. Tenemos incluso organismos de certificación precisamente que certifican los dispositivos médicos, ¿no? Esa es una parte, pero no, sí, sí está involucrada las mediciones en el sector biomédico, sin duda alguna. Muy bien, pues esperemos que siga creciendo mucho más. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Carlos Rangel Herrera y a la entidad mexicana de acreditación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Que tengan muy bonito día. Buen día. Hasta